Digo, sí, Génesis 45. Estamos hablando de José, hermanos. La vida de José nos enseña, ¿verdad?, a cumplir con la voluntad o con el plan de Dios o con la voluntad de Dios, ¿verdad? Recuerde que hemos estado viendo que Dios tiene un plan, hermanos, general para todos nosotros. El plan general de Dios, del Señor, es que podamos nosotros primeramente darle la gloria a Él, que podamos nosotros ser para edificación de los demás y que podamos alcanzar a las almas perdidas, hermano, que gente conozca de Cristo. Ese es el plan, es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, hermanos, ese es el plan o la voluntad de Dios general para todos nosotros. Y podemos hablar de otros temas específicos en cuanto a la voluntad de Dios general para todos, pero específicamente en estos 3 puntos, pues recae todo, hermanos. Y para esto, hermanos, pues estamos viendo la vida de José. Este personaje, ¿verdad?, que registra aquí la Biblia en Génesis 37 y en los siguientes capítulos, y específicamente aquí en Génesis 45, vemos cómo José reconoce, ¿verdad?, que es Dios el que está obrando en su vida a pesar de todas las circunstancias que él está pasando. Y allí en Génesis 45, versículo 5 dice, lo vuelvo a leer, hermanos, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años, de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, hermano, José reconoce que es el plan de Dios. En el plan de Dios, José está siendo vendido para llegar a Egipto, y allí sucedieron también ciertas cosas, circunstancias en la vida de José, pero José siguió fiel, ¿verdad?, en confiar en Dios y esperar lo que Dios haría con él. Y vemos que ahora José es el segundo después del faraón, un hombre con tremenda autoridad, hermanos, José allí en Egipto, de tal grado de que la gente tiene que venir a él para pedirle que él les pueda ayudar, ¿verdad? Ahora la ayuda viene de José para cualquier persona, tanto allí en Egipto como las otras naciones. José tenía una tremenda autoridad ahí, segundo después de Faraón, perdón. Entonces, hermanos, dijimos, ¿verdad?, el primer mensaje que predicamos acerca de la vida de José, hablamos, hermanos, para cumplir con el plan de Dios o la voluntad de Dios, en primer lugar, y este fue el primer mensaje, necesitamos entender que el plan de Dios está por encima de nuestros planes. Eso debe estar bien claro en nuestra vida, hermano. Los planes de Dios, o el plan de Dios más bien, está por encima de nuestros planes. Esto no quiere decir que a Dios no le interesa nuestros planes. Más bien quiere decir que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y también, hermano, que en el plan de Dios el final es mejor. Segundo mensaje que hemos predicado de la vida de José, hermanos, es que necesitamos entender que la posición que tenemos hoy es la oportunidad que Dios nos da para cumplir con su voluntad o con su plan. No necesitamos esperar a ser el gobernador o el segundo, ¿verdad?, en mando de un liderazgo para hacer algo. José entendía, hermano, que desde la posición que Dios le tenía, desde que estaba en su casa, desde allí él podía ser un instrumento en las manos de Dios. Y vimos, hermano, que José primero fue pastor de ovejas, y desde ahí Dios ya estaba obrando en su vida para usarlo. José era el penúltimo de los hijos
de Jacob, ¿verdad? Tenía arriba de él 10 hermanos mayores varones y, y desde esa posición Dios ya lo estaba usando. Era el hijo amado de Jacob y desde allí Dios lo estaba usando. Fue llamado José el soñador y desde allí Dios ya lo estaba usando. Después fue esclavo y como esclavo también Dios lo estaba usando al grado de que su patrón, su jefe, su señor, su dueño de José, dice la Biblia que no tenía de qué preocuparse, todo ponía en las manos de José porque sabía que Dios estaba con José. Después fue, de esclavo, fue mayordomo ahí en la casa de Potifar, ¿verdad? Lo hizo mayordomo y desde allí Dios lo está usando a José. Después fue preso, fue a la cárcel y como preso, hermano, allí Dios lo usó a José. Pero después fue gobernador o fue el segundo después del faraón y desde allí Dios lo siguió usando. Necesitamos entender, hermanos, para cumplir con la voluntad o con el plan de Dios o la voluntad de Dios, necesitamos entender que la posición que tenemos hoy es una oportunidad para cumplir con el plan de Dios o la voluntad de Dios. Y en la mañana, hermanos, vimos acerca el mensaje de la mañana, del mediodía, trató, hermanos, para cumplir con la voluntad o con el plan de Dios en nuestra vida, necesitamos aprender a vencer los obstáculos. José aprendió, hermanos, a vencer los obstáculos que él enfrentó. ¿Cuáles fueron los obstáculos que José enfrentó? En primer lugar, la edad. La edad, hermanos. En segundo lugar, la familia. La familia. En tercer lugar, hermanos, el ser vendido como esclavo. Número 4, las malas intenciones de una mujer perversa. Número 6, perdón, creo, ya no se me olvidó aquí, pero la cárcel, el obstáculo de la cárcel. Y siguiente, hermano, la ingratitud de un hombre que él le había hecho un favor. Y por último, hermanos, la carne o el yo, ¿verdad? El yo. Porque José bien pudo haber dicho, ahora es mi turno de vengarme, ¿verdad? Ahora van a conocerme quién soy yo. Ahora van a entender lo que yo les decía hace muchos años en los sueños. Pero no, hermanos, ese obstáculo de la carne, del yo, de yo pienso, yo siento, yo creo, a mí me duele, a mí me hicieron. Para José no fue un obstáculo de que le detuviera en cumplir con el plan de Dios. Y eso me lleva, hermano, al siguiente mensaje. Al siguiente mensaje que es, necesitamos aprender a vivir por encima de nuestros sentimientos. Necesitamos aprender a vivir por encima de nuestros sentimientos, hermano. ¿Son malos los sentimientos? Dios nos dio sentimientos, Dios nos hizo con sentimientos, hermano. El problema no es, hermano, la manera en que sentimos. El problema es cuando nos dejamos llevar por esos sentimientos a dejar que crezcan en nuestra vida sentimientos malos o equivocados. Porque aunque Dios nos hizo con sentimientos, hermanos, si nosotros no tenemos un control, si no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, esos sentimientos pueden convertir en una maldición para nuestra vida. José, hermanos, aprendió a vivir por encima de los sentimientos. Los sentimientos en sí no es pecado. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos y cuando nosotros dejamos que esos sentimientos crezcan en nuestro corazón de una manera equivocada, allí hay problema. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde, hermanos. Pensé que a lo mejor íbamos a alcanzar también yo a hablar de la obediencia, que es parte de lo que nos ayuda a vencer estos sentimientos, la obediencia. Pero ese va a ser otro tema para el próximo domingo, la obediencia. Pero mire, hermano, lo que nos dice la Escritura acerca de José. Volvemos otra vez, hermanos. Volvemos ahí a Génesis 45. Y en el versículo 5, hermano, dice, ahora pues no os entristezcáis
La Biblia dice que José, hermano, les dice, no te entristezcas, no os entristezcáis. Bueno, voy a leer desde antes, hermanos. Versículo 3, versículo 2, hermano, perdón. Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Quién se dio a llorar a gritos? José. Eso habla, hermano, de que José está afectado en sus sentimientos. Los sentimientos de José están allí trabajando en su vida en este momento. Él ya se ha aguantado mucho tiempo. De hecho, hermano, el versículo 1 nos dice esto, ¿verdad? Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José se estaba aguantando, pero llega un punto, hermano, donde José dice, ya no puedo más. Y entonces dice ahí que se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. José está llorando. A José le pasa algo. Los sentimientos de José están allí, ¿verdad? Funcionando en su vida. Versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José está preguntando, mi padre vive. Ahora imagínese, hermano, el cuadro, ¿verdad? De esta historia. Dice la Biblia que José está llorando, José está gritando aún. Su lloro es fuerte. Y en medio de todo este llanto, hermanos, quizá los hermanos de José no entendían por qué llora este hombre. Pero en medio de estos llantos, de estos gritos de llanto, José exclama y dice, yo soy José, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Esas expresiones, hermano, turbaron, dice allí, a sus hermanos. También en la vida de sus hermanos, sin duda, hermanos, hubo sentimientos encontrados y hubo temor, hubo miedo, pero a la vez quizá hubo gozo por saber que aunque ellos habían hecho mal con su hermano, Dios había hecho bien. Y había allí, hermanos, todavía sentimientos en la vida de José, también en la vida de sus hermanos, pero José están trabajando sus sentimientos. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano. Y luego esta palabra, hermano, el que vendisteis para Egipto. Wow, ¿verdad? Otro golpe en el corazón de sus hermanos, ¿verdad? Quizá ellos asombrados, asustados, con temor, ¿qué va a pasar? Ahora, qué va a hacer José con nosotros? Pero ahí está José, hermanos, sacando sus sentimientos, sus emociones. Y luego dice, hermano, versículo 5, ahora ya vemos cómo José está por encima de sus sentimientos. Está viviendo por encima de sus sentimientos. No permite que sus sentimientos tomen control de su vida, de sus decisiones. Dice José, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entiende, hermanos, que es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Dios así lo permitió en su vida, que sus hermanos le vendieran, pero a José le dolió, José se entristeció. Quizá en algún momento José se enojó con sus hermanos cuando lo vendieron a los ismaelitas. Hubo temor en el corazón de José por llegar a una tierra desconocida sin saber qué va a suceder con él. Pero ahora José, hermano, está viviendo por encima de sus sentimientos y le dice a sus hermanos, no te entristezcas. Dios es Dios quien ha obrado de esta manera y Dios me ha traído aquí para preservación de vida. Y luego después le dice, para posteridad, hablando del futuro, para traer gran liberación. Qué difícil es esto, hermanos, pero por la gracia de Dios, hermano,
y por la obra del Espíritu Santo, hermanos, que la Biblia dice que el Espíritu Santo controla nuestra vida, somos capaces, hermanos, de poder actuar de esta manera. Pero el problema, hermano, es que nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo y también le damos lugar a la carne. Y dejamos que esos sentimientos sean los que estén por encima de la voluntad de Dios. Y qué triste es eso, hermano, cuando nosotros sabemos que una actitud, una acción, una decisión que estamos teniendo, sabemos que no agrada a Dios, pero deliberadamente decimos, no me importa. A mí me hizo, a mí me dolió, a mí me dañó, yo creo, yo pienso, yo siento y no me importa lo que es la voluntad de Dios. Es el problema, hermanos, que nosotros dejamos que los sentimientos estén por encima de la voluntad de Dios, del plan de Dios. ¿Cuántas pérdidas de bendiciones, hermanos, ha habido en nuestra vida por esa razón? ¿Cuántas familias han perdido bendición de Dios por esa razón, hermanos? Iglesia, hermanos, nosotros como iglesia, examinemos, hermanos, y pensemos, hermano, quizá nosotros hemos perdido bendición como iglesia por no dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, de nuestros sentimientos. No quiere decir, hermano, que no nos duele, que no es difícil la situación. Hermano, Dios tiene mayor gracia, dice la Biblia. Que la gracia de Dios, hermano, es mayor. La paz de Dios sobrepasa. El gozo que Dios da es por encima de esto, hermanos. No sé si lo mencioné aquí o en otro lugar. Bueno, no he predicado en otro lugar, ¿verdad? Aquí lo mencioné, hermanos. Pero no sé si fue este jueves o fue el domingo pasado. Y mencionaba yo, hermanos, cómo Amán, ¿verdad? Después de ser honrado por el rey Asuero y salir de allí con mucho halago del palacio del rey, cuando cruza la puerta y se encuentra con Mardoqueo, un hombre que no le daba honra a Amán porque él no la merecía. Este hombre se jactaba mucho de su posición y quería que los demás le honraran a él, que se inclinaran ante él, y Mardoqueo no lo hacía. Y cuando salía Amán, hermano, su semblante cambiaba. Todo lo que tenía, hermano, cambiaba. Porque había una persona allí que no le caía bien. Y qué triste es ver, hermanos o familias que Dios les ha dado tantas bendiciones, pero no pueden disfrutarla. Porque hay uno que por allí le estorba en su vida. Un día, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando en el tribunal de Cristo se abran esos libros, ahí nos vamos a dar cuenta que era lo mejor, hermano. Que era lo que era mejor para nosotros, hermano. Todas esas cosas que para nosotros aquí son importantes, vamos a darnos cuenta, hermano, que perdimos el tiempo peleando, sin querer perdonar, sin querer humillarnos, llevando siempre amargura en nuestro corazón, enojo, odio, rencor, avaricia, envidias. Eso simplemente es de la carne, hermanos. Pero mire, hermano, lo que hace José. José, hermano, entiende que el vivir por encima de los sentimientos, hermanos, hay mayor bendición, hay mayor gracia, hay mayor satisfacción, hermano. José terminó su vida bien, hermano. Sus hermanos todavía, Jacob murió y todavía están con temor y diciendo, ¿qué va a pasar? Porque ellos no habían aprendido a vivir por encima de sus sentimientos. Es por eso que vendieron a José. Es por eso que aborrecieron a José, porque no aprendieron a vivir por encima de sus sentimientos. Pero mire, hermano, José les dice, no
No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todos, hermano, tenemos sentimientos. No hay nadie, hermano. Hay algunos que por ahí a los papás le dicen, hombre, en vez de sangre le corre atole, ¿verdad? Por las venas. Porque parece que no lo mueve nada, ¿verdad? Y como que no siente nada. Pero realmente, hermano, todos tenemos sentimientos. Algunos batallan o son más difíciles de expresarlos. Algunos guardan esas emociones aún contrarias a su persona, las guardan, ¿verdad? Y no se trata de guardarlo, hermano, se trata de ponerlo en las manos de Dios. Pero mire, hermano, todos tenemos sentimientos. Dios nos hizo, hermano, la Biblia dice que Dios nos hizo espíritu, y Dios nos hizo alma, y Dios nos hizo cuerpo. El espíritu, hermano, esa área con la cual nosotros podemos tener esa comunión con Dios. El cuerpo, hermano, la cual nosotros podemos comunicarnos los unos con los otros. Pero el alma, hermanos, es ese ser, en nuestro ser interior, hermano, donde están las emociones, los sentimientos, hermano. Es esa área en la cual Dios nos ha dado para que nosotros podamos sentir, entender, ¿verdad? Las cosas. Y todos, hermanos, Dios nos hizo con espíritu, pero también Dios nos hizo un alma. Y entonces todos tenemos, hermano, todos tenemos sentimientos. Y sin duda, hermanos, en la vida de José, por lo menos, hermano, yo puedo ver por lo menos 5 sentimientos que yo creo que pudieron estar en su vida en los momentos de su vida. Desde que él tenía 17 años, cuando su papá le regaló una túnica de colores, cuando sus hermanos no le hablaban pacíficamente, cuando él veía a sus hermanos hacer cosas malas, cuando él va a buscar a sus hermanos por orden de su papá, cuando sus hermanos lo meten a una cisterna, cuando sus hermanos lo sacan de la cisterna y lo venden a los ismaelitas, cuando los ismaelitas lo llevan caminando, hermanos, hasta Egipto, cuando los ismaelitas lo venden allá, lo llevan al mercado y allí lo promueven, y alguien allí, una persona levanta la mano llamado Potifar y le dice, yo lo compro, y paga una cantidad por José, lo lleva a su casa. Cuando José está en la casa de su amo, y esa mujer perversa lo quiere involucrar en cosas no correctas. Cuando viene la guardia o la policía y lo lleva preso a la cárcel, cuando está siendo metido allá en la cárcel, cuando él escucha los sueños del copero y del panadero, cuando a él le hablan y le dicen, José, te habla Faraón. Imagínese, hermano, todos esos sentimientos que José pudo tener en su vida. Pero José aprendió, hermanos, a vivir por encima de los sentimientos. Sin duda, hermanos, en la vida de José hubo tristeza, hermanos. ¿Quién no se va a entristecer, hermano, cuando uno de sus hermanos ha decidido dañarle, violentarle? Pero mire, hermanos, ahí José aprendió a vivir por encima de estos sentimientos. No solamente tristeza, hermanos. Sin duda, José, hermano, en algún momento, por esta situación que está viviendo, hermano, en algún momento pudo sentir enojo. ¿Quién no se va a enojar, hermanos? La verdad, hermano, el enojo es normal. Y cuando vemos injusticia, nos enojamos. Ahora que nosotros estamos pasando por situaciones en cuanto a esto de nuestra casa, hermano, ha habido enojo. Ha habido quienes me han dicho a mí, pastor, es que esos hombres malos, ¿verdad? Hay que hacer algo, y si usted me da chance, ¿verdad? Yo conozco, yo hago, ¿verdad? No, tranquilo, ¿verdad? Esta semana una persona por allí trató de pegarle ahí a mi hermano Rubén. O bueno, sí le pegó en alguna manera, me dijeron, ¿verdad?
Nos enojamos. Yo ayer le dije a los hermanos cuando veníamos de ganar almas, lo vi a ese hombre y le dije, yo tengo una cuenta pendiente con ese hombre, ahorita voy a venir a arreglar cuentas, ¿verdad? Le voy a dar una recia. Pero yo les decía para ver si me decían ellos, nosotros le ayudamos, y como nadie me dijo, no fui, ¿verdad? Pero sabe, hermanos, el enojo es natural, hermanos. José, sin duda, hermano, en algún momento hubo enojo en su vida, pero José, hermano, aprendió a vivir por encima de ese sentimiento. Quizá, hermanos, en la vida de José, hermano, en algún momento de todo este trayecto, hermano, hubo temor en la vida de José. 17 años, hermanos, José tenía. Y sin duda había temor, hermanos. ¿Qué va a pasar con José ahora? José está siendo llevado por personas que él no conoce. ¿A dónde lo van a llevar? Y quizá José en algún momento empezó a agarrar amistad en el camino con las personas que lo llevaban cautivo. Y ya en algún momento el temor baja, pero después llega a Egipto y allá lo van a vender. El temor crece, hermanos. Sin duda José tenía temor, hermanos. Sin duda, hermanos, yo no sé, quizá esto no sucedió en la vida de José, pero siendo sinceros, hermanos, para aquellos que reconocemos nuestras debilidades, sin duda, hermanos, si nosotros nos pasa lo mismo que a José, nosotros batallaríamos con la amargura, hermanos, con amargura en nuestro corazón. Nosotros batallaríamos, hermano, con odio en nuestro corazón, con rencor en nuestro corazón. Pero José, hermanos, aprendió a vivir por encima de los sentimientos. Pero en algún momento, hermanos, José también él pudo experimentar, hermanos, ese fortaleza de Dios, ese amor de Dios, esa paz de Dios, hermano. Y sin duda él prefirió dejar que Dios obrara en su vida cuando había temor, cuando había tristeza, enojo, amargura, odio. José permitió que Dios le fortaleciera, le consolara, le sostuviera, hermanos, le recordara que el amor de Dios es mayor, la gracia de Dios es mayor en dificultades. Y José decidió, hermanos, vivir por encima de esos malos sentimientos y dejar que Dios obrara en su corazón para esos sentimientos correctos. Vivir por encima de los sentimientos, hermanos. Todos tenemos sentimientos. Nadie aquí puede evitar, hermanos, sentir. Pero los sentimientos, hermanos, nos van a ayudar para bendecir a otros cuando nosotros dejamos que Dios obre, que el Espíritu Santo tome control de nuestros sentimientos y así podamos vivir por encima de los sentimientos. ¿Qué despierta los sentimientos, hermanos? ¿Qué es lo que hace que un sentimiento se despierte en nosotros? Y tiene que ver, hermano, con nuestra carne, con nuestro yo. Y allí es donde, por eso es importante, hermano, que la Biblia nos dice y Pablo dice a los hermanos en Galacia, que no le demos lugar a la carne, sino que le demos lugar al Espíritu. Porque si nosotros le damos lugar a la carne, lo que va a salir, hermano, es carne. ¿Qué va a despertar, hermano, nuestros sentimientos? Si José, hermanos, no hubiera tenido cuidado, mire que José no tenía la escritura como nosotros la tenemos, pero José tenía la enseñanza de un padre para un Dios, para temer a Dios, tenía un padre temeroso de Dios. Sin duda José tenía temor de Dios. Lo puedo ver cuando José dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Cuando esta mujer lo invitaba a hacer cosas ilícitas. Y José dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? José aprendió a vivir por encima de los sentimientos cuando él decidió, hermano, que su yo, su carne, hermano, no tomara ventaja en su vida, sino que fuera Dios. ¿Qué despierta los sentimientos, hermanos? Nuestra carne, el yo.
El yo siempre va a estar relacionado con los sentimientos. Y aquí lo vamos a ver, hermanos. Yo creo. Es que yo creo que no debería ser así. Yo creo que se debería hacer. Yo creo, y yo creo, y yo creo. Ahora, hermanos, Dios nos ha hecho, hermano, con entendimiento. Y no está diciendo Dios que no podemos expresar lo que nosotros consideramos. Pero no siempre, hermano, lo que yo creo es lo que va a traer bendición a mi vida. Es lo que Dios dice en su palabra, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no siempre lo que yo quiero. José aprendió a hacer esto. Considerando a José, al final vamos a hacer, yo creo, una comparación de la vida de José con nuestro Señor Jesucristo. Pero un ejemplo de esto, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presenta delante del Padre y le dice, si es posible, porque el Señor Jesucristo en su naturaleza humana, Él estaba aceptando, hermano, la muerte en la cruz. Y Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Es tu voluntad, porque no se trata de lo que yo creo. No solamente yo creo, yo pienso. Yo pienso. Y aquí va más profundo. Yo siento. Yo siento. Y todavía va más profundo en nuestra carne. Yo quiero. Es que yo quiero. Esta semana estábamos cuidando a un niño chiquito, ¿verdad? Ya, bueno, no tan chiquito, pero estábamos cuidando y este niño, ¿verdad? Quería algo y se aferró y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, ¿verdad? Y tuve que sentarlo, mirarlo de frente. Le dije, mírame. Así como hablo yo así de tierno, hermanos. Usted sabe que yo hablo muy tierno. Y hasta el niño me dijo, no, no, me estás hablando muy feo, me estás lastimando. No, 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 yo no te estoy lastimando ni te estoy hablando feo, le dije. Te amo con todo el corazón. Nada, no es cierto, hermanos. Pero le dije, mira, vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando. Y empecé, hermanos. Empecé a hablar con este niño, hermano, y cambió su actitud. Cambió, hermanos, porque a veces nosotros pensamos, es que yo quiero. Y todavía más profundo de nuestra carne, yo merezco. Yo merezco. A mí me gusta. Es que a mí me gusta. Es que a mí me dolió. Es que a mí me hicieron. Y sabe qué, hermano, el asunto es que tiene su lugar, hermano, estas cosas en nuestra vida. Dios no está diciendo que Dios no nos da la oportunidad de que nosotros podamos en algún momento recibir algo que nos gusta, que queremos, que anhelamos, que merecemos por algún esfuerzo, trabajo, de lo que sentimos o pensamos o creemos. Dios nos da, hermanos, la verdad que Dios nos da oportunidad para tener ciertas cosas en nuestra vida de esto que el yo nos dice que tenemos que tener, ¿verdad? Pero el problema, hermano, cuando se trata de que estamos siendo atacados o heridos o dañados, lastimados, si nosotros no tenemos cuidado, hermano, nosotros mismos vamos a ponernos en una actitud de decir, es que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me sucede esto? Yo no merezco esto, yo no debería pasar por esto. Hermano, cuando entendemos los planes de Dios, cuando entendemos la voluntad de Dios, hermano, los sentimientos no deberían estar por encima de eso, hermano. No quiere decir que Dios no está interesado en lo que sentimos o lo que nos pasa. Dios, hermano, en su gracia, en su misericordia, Él nos fortalece, nos sostiene, nos ayuda. Dios es fiel, Dios no cambia, Dios sigue estando en su trono, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no alcanzamos a comprender y a ver lo que Dios tiene para nosotros más adelante, cuando nosotros no estamos aprendiendo a vivir por encima de nuestros sentimientos, hermano. Mi primo que vino esta mañana, se llama Oseas,
Él me platicaba, hermanos, hace unos días que lo vi, me platicaba de un pastor en San Luis y me decía, este pastor ha pasado por muchas pruebas. Y él me decía, su esposa murió. Después, 2 hijos de él murieron. Después, un hijo que era pastor también de él, estando pastoreando en una iglesia, ya le dio una embolia. Y después de la embolia, se cayó, tuvo una caída y se lastimó la columna, ya no puede caminar. El pastor ya es grande de edad y el pastor tuvo que traerlo para él cuidarlo. Él ya no tiene a su esposa y él lo cuida a su hijo que está así inmóvil en cama, ya por 2 años. Y me dice, y este miércoles pasado, me dijo, este miércoles pasado fuimos a sepultar a uno de sus yernos. Hermano, qué tremendas cosas. La verdad, hermano, yo no sé qué haría, yo no sé, yo no podría. Humanamente hablando, uno dice, yo no puedo. Hermano, la gracia de Dios es suficiente, hermanos. Eso es lo que Dios hace, pero cuando alguien aprende a vivir por encima de los sentimientos. ¿Cómo podemos vencer esto, hermanos? ¿Cómo podemos ser ayudados? En primer lugar, tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que vemos. Segundo lugar, tenemos que ver, hermano, lo que oímos y también lo que sentimos, hermano. Tener cuidado. Lo que vemos, oímos y sentimos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tenemos cuidado, hermano, va a haber una pérdida en nuestra vida y nos va a afectar. Va a haber injusticia, va a haber traición, va a haber abandono, hermanos. Y nos va a afectar, hermanos. Eso le pasó a José. En la vida de José hubo pérdida, hubo injusticia, hubo traición y hubo abandono. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que sentimos. Asaf dijo, por poco resbalan mis pies, por poco yo reniego de la vida que he llevado para Dios, porque Asaf dijo, hubo un momento donde dije, en vano he guardado mi corazón. Y dice Asaf, hasta que entrando en tu santuario comprendí. Ahora entendí, dice Asaf en el Salmo 73. Hoy en día, hermanos, hay vidas, hay familias, hay ministerios, hay matrimonios que se están destruyendo, acabando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no aprendemos a vivir por encima de los sentimientos. Porque pensamos, yo creo, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo merezco, a mí me gusta, a mí me dolió, a mí me hicieron, a mí no me reconocieron. Es que mira lo que están haciendo, es que mira lo que están diciendo, mira lo que yo estoy sintiendo. Si tú sintieras lo que yo siento, como a ti no te lo han hecho. Mira, es que tengo una pérdida, han sido injustos, me han traicionado, me han abandonado. Pero José dijo, no os pese al haberme vendido a mí aquí, porque para esto Dios me trajo en este proceso, porque Dios me quería usar como un instrumento en sus manos. Tengamos cuidado, hermano, no solamente con lo que vemos, oímos, sentimos, tengamos cuidado con nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? Que tiene que ver con lo que vemos, oímos y sentimos. ¿Qué es lo que está guardando nuestro corazón? Recuerde que la Biblia dice, hermanos, que el corazón es engañoso. Recuerde que la Biblia dice que del mal tesoro del corazón salen las malas cosas, los malos pensamientos, los malos deseos, hermano. Tengamos cuidado, hermano, ¿qué es lo que está atesorando nuestro corazón? Recuerde que la Biblia dice que una raíz de amargura, hermano, después brota y muchos son contaminados. Todo comienza, hermano, con algo en alguna familia, pero después vemos, hermano, que ese problema que empezó con 2, ya está todos. Ya son familias completas, enojados, peleándose. No se pueden hablar, no se pueden ver. Porque dice la Biblia, es como una raíz de amargura. Mire, la raíz, hermano, no brota luego, hermano, lo que está allí. La raíz crece hacia abajo.
Qué triste es ver, hermano, que muchos están dejando crecer raíces en su corazón y la raíz va hacia abajo, hermanos. Pero dice la Biblia que después brota. Esa raíz va a brotar y lo que sale ya no solamente es para esta vida, contamina a muchos. Pero José, hermanos, José para este tiempo, sin duda, creo yo, hermanos, sí, ya para este tiempo José ya tiene su familia. Pero sabe, hermano, podemos ver aquí, hermano, por lo que José menciona, hermano, José no está platicando con su esposa, con sus hijos, diciéndole, es que mis hermanos, es que cuando yo era niño, ellos me hacían esto, es que ellos me dijeron que era el soñador, ellos se burlaban de mí, ellos me violentaban, ellos me echaron en una cisterna. Simplemente José les dijo a sus hermanos, miren lo que les dijo José, no os pese haberme vendido. José les hubiera podido recordar todo. Mira, no tengas cuidado, no te acuerdes de aquella vez cuando me tumbaste, cuando te burlaste de mí, cuando me metiste en la cisterna, cuando me vendiste, cuando hiciste esto, aquello. No, hermano, José simplemente dijo, no te preocupes por haberme vendido acá. ¿Qué está guardando tu corazón, hermano? ¿Qué está guardando tu corazón? Por último, hermanos, ¿cómo puedo yo, no solamente, cómo puedo ayudar en esto, hermano? Ten cuidado, hermano, con lo que vemos, lo oímos, sentimos, lo que guardas en tu corazón. Pero por último, hermano, quiero decirle, animarle, hermano, identifique, hermano, identifique en su vida, en su corazón, examine su corazón, identifique qué clase de sentimientos, hermano, están motivando a que usted tome decisiones, tome acciones, actitudes. Identifique, examine. Y cuando usted identifique, hermanos, qué está motivando tus sentimientos, cómo está afectando tu corazón, cómo está afectando tus actitudes, tus decisiones, tus acciones. Ahora, hermano, simplemente considera el ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia que vivieron por encima de sus sentimientos. En primer lugar, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Que dice la Biblia, hermanos, que cuando le maldecían, Él los bendecía. Cuando Él vio a esta gente, hermanos, allí crucificándole, Él alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Considera el ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia que supieron enfrentar, que supieron, vivir por encima de sus sentimientos, como José, que José aceptó el plan de Dios para su vida, como David, que decidió perdonar a sus enemigos y lo dejó todo en las manos de Dios. No prefirió tomar ventaja. David, hermano, él lo dejó en las manos de Dios y perdonó a Saúl. Y después hizo misericordia de la familia de Saúl. Ana, hermanos, derramó su corazón delante de Dios y se fortaleció en él. Esther confió en Dios y creyó que Dios tiene todo en control. Ruth se amparó bajo las alas del Omnipotente, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a vivir por encima de los sentimientos, hermanos, nosotros vamos a poder cumplir con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Dios nos ayude, hermanos, puestos de pie, vamos a orar. Si usted necesita, hermano, tomar tiempo, arreglar cuentas con Dios, hermanos, este es el momento, hermano, en el que usted necesita ir a Dios. No tiene que usted ir con alguien más, aún ni con el pastor, y decirle, pastor, sí, yo estoy batallando con sentimientos equivocados. No, hermano, vaya al Señor, dígale, Señor, perdóname, ayúdame, dame gracia. Señor, bendice. Y que Dios obre, hermano, en su vida, en su corazón. Vamos a orar. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos tenemos sentimientos y necesitamos la gracia de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje.
que nos recuerdas, Señor, que podemos vivir por encima de los sentimientos para poder cumplir con tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, a ti no te podemos engañar, Padre. Aún nosotros, Señor, podemos presentar una cara con los demás, Señor, y hacerles pensar que no pasa nada, que no hay problema en mi corazón, en nuestra vida, en cuanto a estos sentimientos. Pero delante de una esposa, un esposo, unos hijos, ahí no podemos, Señor, engañar. Pero especialmente, Señor, delante de ti, Padre, no podemos esconder nada, Señor. Tú nos conoces. Ayúdanos, Padre, a presentarnos delante de ti, delante de la esposa, delante del esposo, delante de los hijos, delante de los padres y delante de los demás, Señor, con un corazón limpio, Señor, un corazón que se ha despojado de esos malos sentimientos y dejar que el Espíritu Santo obre, Señor. No leímos este pasaje, Señor, pero tu palabra nos dice ahí en Gálatas 5:22, Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque versículo 20 nos dice que las obras de la carne son manifiestas, Señor. Y lamentablemente muchas veces es lo que más vemos en nuestra vida, Señor. Cómo la carne trabaja, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Todos aquí, Señor, necesitamos. Yo que predico este mensaje, Señor, soy el primero que necesito, Padre, venir a ti y reconocer, Señor, que necesito dejar que tú obres, que tu gracia, Señor, me ayude y Espíritu Santo tome control de mi vida. Pero sin duda que hay hermanos sinceros, Señor, que quizá ya están en su lugar doblando su rodilla o aquí en el altar, a lo mejor, no sé, Señor. Quizá hay hermanos en su lugar que no pueden doblar su rodilla, pero allí donde están de pie o sentados, Señor, están orando y están reconociendo delante de ti, Señor, que efectivamente este mensaje, Señor, era para ellos. Obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que no haya ningún corazón malo, que se regrese a casa entristecido, Señor, porque este mensaje ha sido duro o directo para él o para ella y no quiere cambiar su vida. Obra en su corazón, obra en su vida, al de saber que tú le amas, que hay una diferencia, Señor, para vivir la vida cristiana. Tus manos dejamos, Padre, así con su rostro